Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias también le damos a familiares de aquellos de que hoy pasan por las aguas del bautismo, también en membresía. Esta es una de las reuniones más hermosas de la iglesia y más emotivas, que es el bautismo. Gracias para los amigos también que nos visitan en esta noche. Damos gracias a Dios por todo eso. Antes de compartir la palabra de Dios, vamos a orar y dar gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por hacernos vivir esta reunión tan hermosa que tú has instituido. Tenemos alegría, gozo en el corazón por las decisiones en los corazones de nuestros hermanos y hermanas de dar testimonio de ti. Bendice tu palabra entregada a los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Damos gracias por todo, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Noche de bautismo. Trataré de buscar una analogía bastante útil, creo yo, acerca del bautismo. Y estaba escuchando y viendo un video de un señor técnico agrónomo que tenía una granja, sería frutihortícola orgánica. Y él daba la razón de por qué muchos de nosotros vamos a la frutería y compramos frutas y demás. A mí me pasó, en esta semana me pasó, pero con los limones. Compraba limones y cuando llegaba a casa, adentro, por fuera estaban muy lindos, pero por dentro estaban medio amarillentos, secos, no había nada de jugo. Pero no sé qué le está pasando a los limones ahora en este tiempo, ¿no? Bueno, un desánimo bastante grande con los limones y seguramente a ustedes les pasa con las frutas. Pero este hombre daba una explicación biológica, sería, de por qué sucede esto a veces, que la fruta es cortada del árbol antes de tiempo. No se dan los procesos biológicos con los cuales el Señor ha creado las plantas. Las raíces no dan sus nutrientes, la planta no produce sus carotenos que dan el color, el que da el sabor, el que da el jugo, y de manera que los procesos de maduración no se producen. Ahora, yo entiendo bien lo que es la parte comercial. Necesitan ir cientos de kilómetros la fruta a través de todo el país, que esté antes de tiempo, y más los fertilizantes, más los agroquímicos, más todo lo demás. Y eso es lo que pasa, ¿no? Por eso sucede lo que sucede, no da el tiempo de maduración. ¿En qué podemos trazar una analogía aquí? Sí, no es tan difícil. La Biblia habla mucho acerca de lo que es el fruto del creyente. En un sentido literal, el libro de Génesis, el fruto. Y en un sentido metafórico lo da en el libro de Gálatas. Algunos de ahí tienen Biblia, lo podemos ver. Gálatas 5, 22, 23, que es un pasaje bien conocido y que dice así: mas el fruto, en singular, no plural, mas el fruto del Espíritu es y va a dar características de lo que es madurez espiritual del fruto. Es cuando un creyente, cuando un hijo o una hija de Dios llega a un estado de madurez o profundidad en su fe y comienza a exhibir estos frutos que dependen del tiempo, dependen de la consagración, de la fe, de la confianza. Y dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas, a lo que luego agrega, contra tales cosas, dice, no hay ley. Había un hermano que era de los padres de la iglesia en el primer siglo, que él decía: la fe es una fe que busca entendimiento. Aquellos que hemos tenido una relación personal con el Señor y queremos conocer más acerca del Señor, más acerca de la fe en que hemos creído, y la fe busca el entendimiento de conocer más acerca de Dios, aprender más, relacionarnos con Él, porque está planteada la fe, el Señor la ha planteado en la Escritura como una relación personal, íntima y
y cercana. Por eso quizás este hermano decía que la fe que busca entendimiento pasa a ser significativa. Ahora yo aquí en el texto de la Escritura encuentro tres elementos que trazan esta analogía con el bautismo. El primer elemento que encuentro aquí, que el bautismo es un simbolismo. ¿Y qué simboliza? Simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Pero sobre todas las cosas, el bautismo es la expresión exterior de la fe de aquellos que han creído profundamente en su corazón y desean dar testimonio público de su fe, de que aman al Señor, que se relacionan al Señor, que no tienen vergüenza del Señor y quieren expresarlo públicamente. La pregunta con esto es, ¿hay algo más profundo que esto? La respuesta es sí, pero todavía no le voy a dar la respuesta, pero sí hay algo más profundo. El siguiente concepto es que el bautismo es un mandamiento. Lo pueden encontrar en Mateo 28, donde le dice a los discípulos y a las generaciones de las generaciones que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, ¿no? Esa es una fórmula. Pero ahora mi pregunta es esta. Es más que un mandamiento, porque en la palabra de Dios aparecen muchos textos donde hay palabras que tienen forma de mandamiento, de imperativo, de orden. Ahora, yo paso por el bautismo y expreso mi fe pública simplemente porque Dios lo dice. Bueno, muchas veces los discipuladores enseñamos así, ¿no? Mira, a veces lo comprendes al mandamiento y a veces no lo comprendes, pero es un mandamiento y tienes que hacerlo. Pero el hermano Anselmo dice que la fe busca entender y aprender más de esta confianza. Entonces, en este segundo concepto es, ¿hay algo más profundo que el mandamiento? La respuesta es sí. Ahora, yo diría en tercer lugar, nosotros decimos que el bautismo es un paso de, ¿cómo decimos en el discipulado? En la membresía, ¿no? En todos los domingos enseñamos que el bautismo es un paso de obediencia. Pero es un paso de obediencia como muchos pasos de obediencias que hay en la Biblia. Creemos en el Señor, tenemos una relación con Él, deseamos expresarlo públicamente como un paso de obediencia. Pero ¿hay algo más profundo que esto? Que simplemente sea un paso, o que sea una regla, o que sea algo que me han dicho, mira, para ser miembro de la iglesia tienes que ser bautizado. Para servir y ministrar al Señor debes ser bautizado. Sí, hay algo mucho más profundo. Bueno, yo voy a dar la clave ahora de cuáles son dos cosas que tenemos que tener muy en claro nosotros para ir un paso más allá de profundidad. Eso es lo que la Biblia llama madurez espiritual o un corazón, diría, consagrado. Mira, el primero de los dos que voy a enseñar es la realidad del pecado. El pecado del ser humano, el pecado que viene desde Adán y Eva, que ha sido transmitido por generaciones. El pecado se puede entender desde la enseñanza o desde la doctrina, pero muchas veces se sufre desde la práctica. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Para los que tienen Biblia o celular, ahí miren, lo expresa en Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice, porque según el hombre interior es el hijo o la hija de Dios que ha recibido al Señor en su corazón.
es el hombre y la mujer espiritual, madura. Según este hombre interior, dice que Pablo que se deleita en la ley de Dios, ama la Escritura y quiere conocer a Dios y necesita más profundidad en su conocimiento de Dios. Pero, dice Pablo, pero en contraste a lo que acaba de decir, dice Pablo, hay otra ley en mis miembros que se revela. Verbo en tiempo continuo, que continuamente se revela en mí y propone una lucha interior que yo deseo buscar a Dios. Deseo entender la enseñanza, deseo cumplir el mandamiento, deseo pasar el paso de obediencia del bautismo como de muchos otros, pero hay una ley interior que se revela en contra de la voluntad de Dios que yo deseo. Y es para todos. Y esa es la realidad del pecado que está en nuestro corazón. Y dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La realidad del pecado. Cuando uno llega a entender que el pecado ha separado a los seres humanos completamente de la eternidad de Dios, de la presencia de Dios, que el pecado de la vida diaria arruina mi comunión con Dios, mi vida familiar, matrimonial, laboral, mis decisiones, mis pasos de obediencia. Uno debe llegar a conocer la realidad del pecado que anida en nuestro corazón. Pero hay una segunda cosa, y estoy llegando ahí al final, que creo que es lo más importante de todo, que es la realidad del amor de Dios. Yo encuentro que el gran tema de toda la palabra de Dios es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. A pesar de que algunos enfatizan la soberanía en la Biblia, el gran tema de la Biblia es el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Y si hay algo que tienen que profundizar las personas que se bautizan, es la enorme misericordia, gracia y el amor de Dios. Cuando un hijo o una hija de Dios llega a profundizar en el amor de Dios, nunca la enseñanza es gravosa, nunca el mandamiento es como una atadura. Nunca el paso de obediencia es como algo que me sujeta, no, es un gozo, es una alegría. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Me encantó a mí el título de un libro que dice así: por el amor de Dios, decídete de una vez. Me encantó el título, era muy creativo, ¿no? Decía, por el amor de Dios, decídete de una vez. Dos versículos para terminar que me impactan mucho para meditar en el amor de Dios. Bueno, el primero se encuentra en Mateo 26, 23. Con estos dos versículos vamos terminando. Mateo 26, 23. Les doy tiempo para que lo busquen. El primer libro ahí del Nuevo Testamento, Mateo 26, 23. Últimas reuniones del Señor Jesús, todos los discípulos reunidos, una expectativa muy grande por lo que Él iba a decir, corazones que latían. Muchos de ellos ya sabían que el Señor les había anticipado de que Él se iba a ir y que ellos iban a continuar la obra. Jesús se iba, pero el cuerpo, la iglesia quedaba. Y en esa reunión, todos ahí, el Señor Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. Pónganse en el lugar de todos los que estaban ahí, que habían acompañado durante tanto tiempo al Señor. Uno de ustedes me va a entregar. Y comenzaron a latir fuerte los corazones y empezaron a salir las respuestas de cada uno de los que estaban ahí. Y uno dijo:
¿seré yo, Señor? Y el otro dijo, ¿seré yo, Señor? Y el otro, ¿seré yo, Señor? Y todos comenzaron a decir. Y parece que a uno no le dio más remedio que él también decir, para no quedar a menos con los demás. Y dijo, ¿seré yo, maestro? Dijo la palabra rabí, no dijo la palabra Señor. Era uno que todavía parece que no conocía la deidad del Señor. Era uno que todavía parece que no creía en la encarnación de Dios, haciéndose ser humano para morir por todos nosotros. Y su nombre era Judas. Judas. El Señor quizás le miró a él, pero antes el Jesús dijo, el que mete la mano en el plato y moja conmigo, ese es. Claro, todos metían el pancito o la hierba, la mojaban ahí, fueron todos. Por eso es que fueron interpelados todos. Y todos dijeron, seré yo, Señor. Y Judas, seré yo, maestro. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Un modismo hebreo para decir, has dicho la verdad, tú eres. Ustedes saben que mirando los evangelios, ninguno de los discípulos comprendieron qué era lo que estaba pasando en ese momento. No entendieron. Pero hay uno que sí entendió, y fue Judas. Él entendió claramente que Jesús desde el primer momento sabía todo. El inmenso amor del Señor. Judas estuvo con él. Estuvo en los milagros, en los actos compasivos. Estuvo en medio de la gente. Judas ahora comía con el Señor Jesús. Para un judío, comer es un acto de intimidad solamente para personas muy, muy cercanas. Y es algo muy degradante defraudar a aquel que te invita a su casa a comer en el mundo hebreo. Y Judas había participado de todo eso. Y quizás esa fue la última oportunidad que él tuvo de arrepentirse de todo lo que venían haciendo. Pero las 30 monedas de plata ya estaban en su bolsillo, porque los sacerdotes muy hábilmente ya se lo habían dado, ya estaba en su bolsillo. Tú eres Judas. A mí lo que me impacta es el amor de Dios, porque Él lo amó, lo seguía amando, y en ese momento lo seguía amando. ¿Por qué? Porque el ADN del carácter y de la naturaleza de Dios es amar. Dios ama. Dios ama. Y si bien Jesús lo sabía todo de antemano, por su presencia lo sabía, pero eso no evita la responsabilidad de aquel que entregó al Hijo de Dios, que mejor no le hubiera valido haber nacido antes de haber cometido lo que he hecho. Responsabilidad de él. Dice que cuando él salió de la puerta a ese lugar, Satanás entró en su corazón y fue de noche. ¿Recuerdan cuando Jesús dio esa declaración, cuando él dijo, llega la noche, el momento de las tinieblas? Y Satanás entró en su corazón. Ya no había lugar para el arrepentimiento. El amor de Dios. Pero finalmente, el último versículo lo encuentro en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, donde van a encontrar ahí 3 parábolas, cosas perdidas, una moneda perdida, una oveja perdida y un joven perdido que se va de su casa, deshonra a su padre, degrada a su padre, ofende a su padre, le pide la herencia a su padre, se va lejos, dilapida todo el dinero en la peor condición de la que podía estar, la parábola del hijo pródigo. 15:17 dice así: y volviendo en sí, dijo,
Volver en sí es un acto de la mente, de la intelectualidad, del pensamiento. Técnicamente significa arrepentimiento. Alguien que vuelve en sí, pero eso no significa que va a tomar un curso de acción, que va a tomar una decisión, que va a hacer un paso de obediencia. Simplemente lo pensó, volvió en sí, se arrepintió de todo lo que había hecho para con su Padre, que representa a Dios el Padre. Y volviendo en sí, dice: ¿cuántos jornaleros en la casa donde mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que intelectualmente él piensa en ese momento, diciendo: ¿qué he hecho? ¿Cómo puede haber ofendido así al amor de Dios? Y he ahí, levantándose, vio a su padre. Aquí comenzamos y aquí vamos terminando. Atienda bien. En ese camino de regreso a casa, de muchos kilómetros caminando, ¿sabe cuántas cosas debe haber pensado ese muchacho? No dice la Biblia, pero intuitivamente lo he pensado yo. Porque él dice: no soy digno. Decir, mi padre me va a echar, mi padre me va a disciplinar, mi padre me va a hacer pasear por todo el pueblo diciendo: aquí está el hijo indigno. Mi padre va a publicar, me va a avergonzar delante de los demás, me va a reprender. Y él iba pensando todas esas cosas que iba a hacer su padre, y su padre hizo todo lo que antinaturalmente él pensaba que iba a hacer. Porque dice versículo 20: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello, dice, y le besó. Lo primero, su padre salía todos los días a la puerta y miraba hacia el horizonte para ver si su hijo aparecía. Todos los días. Segundo, su padre corrió. Dice que los hebreos no corrían a causa de su vestimenta, a causa de su honor, a causa de su edad, pero era una deshonra correr. Pero corrió como loco hacia el hijo. Y cuando llegó a ese lugar, lejos de reprenderlo o de abofetearlo, lejos de recriminarle todo lo que le tenía que recriminar, lo abrazó y lo besó. Y lo besó. Y vino abrazado con él, y como si fuera poco, empezó a gritarle a todos los empleados y a la gente de ahí de ese lugar: hagamos una fiesta, hagamos mucha comida, báñenlo, prepárenlo, denle las mejores ropas, el mejor calzado. Mi hijo se había ido lejos, pero mi hijo volvió a casa. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de mi Dios. Eso es lo que me motiva a mí. Esa es una fe que busca profundidad, que va mucho más allá de la enseñanza, de la doctrina o del texto, que va mucho más allá del mandamiento que está en la Escritura, que lo entienda o que muchas veces no lo entienda, y que va mucho más allá de lo que es ser un paso de obediencia. Simplemente lo hago por amor a mi Dios, porque el amor de Dios magnifica el perdón, la reconciliación, magnifica la fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por eso en esta noche que hay familiares y amigos que nos visitan, quizás está diciendo ahí: yo no tengo este amor, no tengo esta relación personal con Él que estamos hablando. Yo nunca la he experimentado. Y sabe que muchas veces quizás has pensado de que tu pasado, tu vida, tu pecado, las cosas que has hecho, no te sientes digna de este amor de Dios. Muchas veces pasa eso. Personas que no se creen dignas. Pero quiero decirte que
El Señor siempre cuando sales a la calle a trabajar, a hacer tus tareas, tus labores en tu casa, está con los brazos abiertos, esperándote de reconciliarse con vos. El amor de Dios te envuelve hasta el último día de tu vida, buscando tu arrepentimiento, que puedas volver en sí y decir: Señor, entiendo mi pecado, entiendo la magnitud de mi pecado que me separa de ti por toda la eternidad, que este pecado te ofende y me lleva a hacer cosas que te deshonran, pero también veo que todos los días de mi vida me esperas. ¿No será este el momento quizás donde la espera ha llegado a su fin? Y que puedas identificar como que este primer domingo del año 2025 puede ser el día que, rendido a los pies del Señor, puedas decirle: Señor, reconozco de que soy un pecador o una pecadora. Este pecado me separa de ti. No hay mérito, no hay obra, nada por lo cual yo pueda ganar tu perdón y la reconciliación. Por eso has enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Y en esta noche, Señor, deseo y quiero ir a tus brazos. Perdóname, Señor. Limpia mi pecado. Seguramente hay personas así en esta noche. Por eso te invito a cerrar tus ojos en esta noche, a que todos podamos cerrar nuestros ojos en señal de reverencia. Y ahí, en la soledad de nuestra vida y de nuestro ser interior, que cuando cerramos nuestros ojos podemos hablar con el Señor. Y puedes decirle ahí en tu corazón: Señor, no imaginaba que tu amor era tan grande. No imaginaba que toda una vida me has esperado, que me amas incondicionalmente a pesar de lo que soy, de lo que he hecho y de lo que hago. Tú lo sabes todo, Señor. Conoces mi vida como nadie. Señor, reconozco mi pecado. Limpia mi pecado con la sangre de tu Hijo Jesús que ha derramado en la cruz. Entra en mi vida, Señor. Dame la vida eterna que tú has prometido en tu palabra, porque tu promesa es firme. Grande es tu amor. Te lo pido ahora. Entra a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahí todos seguimos ahí con la cabeza agachada, orando, los hermanos y hermanas, y simplemente preguntamos si en esta noche alguien ha aceptado esta invitación del Señor y le ha dicho: Señor, limpia mi pecado, perdóname, lava mi pecado con tu sangre. ¿Alguien ha hecho esta oración? Por favor, me indica levantando su mano y baje su mano. ¿Hay alguien en esta noche? Dios te bendiga. ¿Alguien más ha aceptado a Cristo en su corazón en esta noche? El Señor te bendiga. Vamos a orar y dar gracias. Amado Señor, te damos gracias en esta noche, en estas fiestas, Señor, en este evento, en esta maravillosa reunión de bautismo donde hermanos y hermanas dan testimonio maravilloso de su fe, que han creído en ti, que tú les has perdonado y han entendido de ese maravilloso amor que tú tienes, Señor, para nosotros. Bendíceles a cada uno. También a los hermanos y a los hermanos que van a ser parte de la comunidad y la membresía de esta iglesia, Señor, para que sean de gran bendición, Señor, en tu obra y puedan extender el reino de Dios a través de sus dones y talentos.
Gracias por este tiempo de abrir la Escritura. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.